Bienvenidos a un nuevo ciclo de conversatorios sobre clínica psicopedagógica y arte en el canal de YouTube Arte Mitre María. En esta oportunidad elegí un tema que da mucha tela para cortar, como me gusta decir, y que obviamente hoy no se va a cerrar, sino que se empieza a vislumbrar su construcción, que son los obstáculos en el aprendizaje. ¿Y cuántos obstáculos en el aprendizaje que tenemos todos? Las personas con y sin discapacidad tenemos muchos obstáculos en el aprendizaje. Y ahí estamos los psicopedagogos para intentar, tratar, intervenir en detectarlos. Vamos a empezar a compartir pantalla y desglosar algo de lo que les estoy hablando. Bueno, para empezar, mi nombre es María de las Mercedes Guidobono, soy psicopedagoga, docente, autora, y vamos a ver estos obstáculos en el aprendizaje, pero desde una mirada particular, que a mí me gusta, ¿no? Que es la mirada psicopedagógica, psicoanalítica y artística también. Vamos a sumar eso. Vamos a empezar. El punto de partida nuestro va a ser que el aprendizaje no es un proceso lineal, es decir, no es una continuidad. Yo aprendo y porque aprendo sigo aprendiendo. No, vamos a ir detectando que a veces se empieza a aprender, pero surgen obstáculos. Aprender implica dimensiones cognitivas, emocionales, vinculares y subjetivas. Muy amplio, es complejo. Los obstáculos no son solo dificultades, también dicen algo del sujeto. Esto es importante. Tener esta mirada ya de partida nos va a decir, ¿hay un obstáculo? Bueno, ¿qué nos quiere decir? O sea, aprovechemos ese semáforo en rojo o en amarillo para ver por qué no nos deja fluir. Y vamos a con la definición de obstáculos. ¿Qué son los obstáculos? Interrupciones en el proceso de aprender, no responden a una única causa y se construyen, y esto es muy importante, en interacción con el contexto. Es decir, que el obstáculo que va a tener la persona en su aprendizaje no es un obstáculo aislado, sino que va a tener con el contexto. Por eso nosotros, los terapeutas, vamos a tener que investigar, indagar sobre ese contexto, si queremos saber más sobre ese obstáculo y aprender a ayudar. Siempre digo aprender a ayudar porque no es algo tampoco acabado, que yo lo crea de una vez y para siempre, sino que uno aprende con el paciente. Hay obstáculos que tienen que ver, digamos, cognitivamente con los procesos de atención, de memoria y de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que detectar ahí qué es lo que está pasando, porque imagínense que si hay una persona que no puede sostener una atención, no va a poder aprender. Y ahí ya entra en juego la edad, ¿no? La edad de los pacientes. Cuando son más chiquitos tenemos menos tiempos de atención y cuando somos más grandes tenemos más tiempo de atención. Pero aparte hay otra cosa, también pueden estar afectados por procesos del neurodesarrollo estas cuestiones cognitivas. Entonces también tenemos que saber eso, que lo vamos a ver más adelante. Pero además hay otra cosa, que nosotros solo prestamos atención a lo que nos interesa, eso nos pasa a todos, entonces ahí también puede haber un obstáculo. Es decir, si simplemente a mí no me gusta matemática, por ahí en la clase de matemática voy a estar distraído, prestando atención a otras cosas, porque la atención siempre deriva en otras cosas, y después voy a tener un obstáculo en poder hacer la cuenta de la operación. ¿Por qué? Porque no presté atención a la hora que lo estaban explicando, porque no me interesaba, simplemente. Hay que detectar eso también. También hay situaciones en la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la memoria? La memoria está afectada a largo o a corto plazo. A veces utilizamos apoyos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora que estamos hablando de matemática, la tabla pitagórica. La tabla pitagórica, donde están resueltas las tablas, nos ayuda a que si la persona no tiene una memoria a largo plazo y no se las puede aprender por una dificultad cognitiva, con ese apoyo de la tabla pitagórica, esa persona puede resolver operaciones de multiplicación de dos, de tres cifras y divisiones porque cuenta con ese apoyo, es decir, que puede resolver el planteamiento y llegar a un resultado con ese apoyo y tener independencia en hacerlo. Pero eso hay que detectarlo. Y la comprensión, a veces los procesos de comprensión están afectados, ¿no?
por múltiples cosas, porque puede haber un trastorno específico en el lenguaje, en la recepción también de las consignas. Entonces, todo eso implican obstáculos cognitivos que nosotros los terapeutas tenemos que saber, tomar conocimiento, tenemos que investigar, o sea, no viene dado, o sea, viene la persona y nosotros tenemos que investigar. Otro de los obstáculos, y esto nos pasa a todos, son los emocionales, son los de tipo epistemofílico, me gusta decir a mí. O sea que por ahí no hay una discapacidad, no hay un obstáculo en la cognición, pero resulta que tenemos en ese momento del aprendizaje o en esa etapa del aprendizaje, o sea, no sé, estamos cursando la primaria, la secundaria, un terciario, una facultad, un curso, o estamos en una capacitación laboral y no aprendemos, bueno, un curso de los que querramos, ¿no? Y no aprendemos y no nos sale y no nos entra la información, ¿no? Y nos empieza a preocupar. ¿Qué obstáculo tengo? ¿Será? Y muchas personas mayores me consultan por esto. ¿Será que yo estoy grande? ¿Será que estoy mayor? No, porque hace mucho que estudié. Y lo que hay que investigar también es qué es lo que está pasando en lo emocional, ¿no? Hay personas que son muy ansiosas, hay personas que son muy autoexigentes, ¿no? Y esto se ve en chiquitos, ¿no? Que a veces son los padres también los que exigen y detectamos un niño que ya de muy pequeño tiene miedo al error, no se quiere equivocar porque lo castigan. Esto pasa. Y también una baja autoestima, ¿no? Esto en todas las edades influye, a cualquier edad quería decir, porque la baja autoestima puede inducir a ese obstáculo, ¿no? Un ejemplo puede ser que le digan en la familia, o se crea el mismo a partir de los dichos de su familia o de su entorno, vos no tenés la capacidad, vos no te sale, no te va a salir, si nunca te sale nada, o cosas peores, ¿no? Que le dicen a los niños o a las personas ya cuando son grandes. Pero estamos influidos, somos personas, estamos influidos, podemos estar pasando por un proceso de duelo y es un obstáculo súper emocional ese. Podemos entonces tener tristeza, podemos estar enojados, podemos tener miedo, podemos autoexigirnos y eso nos va a obstaculizar. Entonces, ¿cómo se detecta eso? Bueno, mira, es totalmente psicoanalítica, está atravesada mi psicopedagogía, la que yo ejerzo por esa trama vincular y emocional, en donde también a través del discurso y de los medios que tengamos a disposición en ese momento, que ahora vamos a ver, podemos detectar este tipo de obstáculos, que los tenemos todos. Es más, los invito a ustedes en este momento a pensarse en las últimas capacitaciones o aprendizajes que han querido tener, eh, qué tipo de obstáculos hasta ahora que estamos viendo han tenido. Y van a ver que surgen muchos de estos. Después, yendo más específicos, contamos con estos obstáculos vinculares, ¿no? Y acá intervienen lo que es los conflictos, la falta de acompañamiento y la comunicación. Uno cuando tiene que aprender algo y cuando es sobre todo chiquito, ¿no? Que está recién dando los primeros pasos del aprendizaje, necesita un acompañamiento, necesita que estamos hablando de un acompañamiento, digamos, en calidad y no en cantidad, porque yo sé que los padres de hoy trabajamos, somos profesionales y tenemos muchas cosas para hacer, pero la dedicación, ¿no? al niño, ¿no? También al adolescente o más al adulto, siempre necesitamos, ¿no? Que nos miren los cuadernos, que nos acompañen, que nos pregunten cómo te fue hoy en la escuela, tenés tarea, te ayudo a hacerla si no te sale. Necesitamos esa clase de acompañamiento. Cuando no está, el niño, el adulto, el adolescente se puede sentir muy solo y también genera un obstáculo porque quizá tiene una traba en algún tipo de aprendizaje y necesita ese empujoncito, ¿no? Que le da la autoestima y no lo tiene. Y bueno, conflictos, ¿no? Conflictos en el hogar, discusiones permanentes o conflictos que ya vamos a ver más adelante socioeconómicos, hacen que también interfiera en el aprendizaje y el tipo de comunicación, que no la haya, que la persona se sienta aislada, ¿no? Así como puede ser beneficioso, también puede ser porque hay gente que ante estos obstáculos vinculares se aparta, se aísla porque tiene otros recursos, es más adulto y puede irse y estudiar en otra parte. Bueno, los más chiquitos o los que no tienen esas herramientas lo sufren y se genera ahí obstáculos. Bueno, lo que hablamos un poco antes, obstáculos socioeconómicos, ¿no? Es como, es un poco que escapa a nosotros,
escapa bastante, ayudamos en lo que podemos, pero cuando los recursos son limitados, la desigualdad, el contexto no ayuda, ¿no? Eh, Ahí estamos ante esos obstáculos que uno de afuera es importante detectarlos y ver, bueno, pero qué tipo de recursos tiene la persona. O sea, yo me acuerdo en la época de pandemia, cuando surgió todo esto de la virtualidad, por ahí en la casa había un solo celular, ¿no? Si es que lo había. Y se lo llevaba el padre para trabajar en lo que podía, a pesar de que no se podía salir. Sabemos que muchas familias igual tenían que salir a obtener su sustento y ese solo celular, por ahí se contaba, y tenía una casa de tres, cuatro chicos y no podía realmente, tenía que compartir el recurso para tener su clase virtual. Por supuesto que imagínense qué obstaculizado que estaba ese aprendizaje si lo había, ¿verdad? Bueno, asimismo, de menor a mayor podemos ver chicos que comparten el mismo calzado, que si sale uno a la misma hora tiene la clase, no pueden compartir las zapatillas, o ropa de abrigo, útiles, si no tienen para comprar libros y el Estado no se los provee de alguna forma, o porque no llega a la escuela, o porque no se pudo, porque no tienen hojas, los chicos no tienen hojas, o sea, no tienen hojas porque los padres no se las pueden comprar. El contexto socioeconómico es uno de los que más obstaculiza, porque si nosotros no tenemos los recursos, las herramientas, no podemos avanzar en el aprendizaje, necesitamos lo mínimo para aprender, que es la presencialidad, o sea, y los recursos. Bueno, después, institucionales, a lo largo realmente de mi carrera me he encontrado con un montón, porque no todas las instituciones educativas son inclusivas, es una realidad. Yo trabajo con personas con discapacidad y tengo un montón de anécdotas para contar, en donde bajo la apariencia de una inclusión educativa lo que hay es abandono, ¿no? Es decir, por ahí el chico tiene una discapacidad severa o no tan severa, lo incluyen aparentemente en la institución, pero no le dan nada para hacer, lo apartan, seguramente va con un acompañante, al acompañante la hacen salir del aula o la acompañante misma toma esa decisión y en las horas escolares donde el niño tiene que aprender porque es su derecho, va, digamos, caminando por el patio o las instalaciones de la escuela y lo que menos hace es aprender. Entonces ahí de afuera uno dice, qué institución inclusiva, mira todos los chicos y chicas con discapacidad que tiene, ¿no? En su matrícula, y después lo que se da es un abandono. A veces bajo una sonrisa, que es lo más triste, ¿no? Bueno, no, déjalo que haga un dibujito. No, no, a la escuela se va a aprender que para eso el niño, el adolescente, el adulto tienen un dispositivo que es bajo el paraguas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24. Tiene ese derecho, la inclusión, los apoyos necesarios se le deben garantizar como es un acompañante externo de inclusión escolar para regular su conducta, bajo otros nombres también que se dan en los diferentes formatos, una DAI, una docente de apoyo a la inclusión o un docente de apoyo a la inclusión, un PPI, un proyecto pedagógico individual e inclusivo, que lo que va a hacer es adecuar los contenidos. Es decir, no se trata nunca de minimizar, sino adecuar a la subjetividad del alumno. Si no está todo esto, obviamente hablamos de una rigidez encubierta, una falta de inclusión total bajo lo que se muestra como inclusivo. Y si no, directamente a veces no hay falsedad y lo que hay es realmente una exclusión plena, no se acepta. He trabajado yo muchos años como acompañante y como MAI y he sufrido esto, ¿no? Por parte del rol de tener que correr a los docentes para que me den por anticipado algún contenido y los docentes no querer dármelo por una razón de, no sé, de sentirse en competencia o de reservar su examen o su trabajo sin entender que en determinadas discapacidades uno tiene que anticipar, uno tiene que adecuar.
Y bueno, fueron experiencias tristes. A veces me ha pasado conversar con docentes y que me digan, no, lo que yo lo conozco y lo que tiene es un vago, pero en realidad lo puede hacer, desconocer totalmente la discapacidad de la persona, faltarle respeto a la persona, ¿no? Hay mucho de eso todavía. Algunos por ignorancia y otros realmente porque son malos y con eso no podemos hacer mucho. Pero quiero decir, por suerte, no son todos, porque hay muchos docentes, la mayoría de los docentes están cada vez más capacitados para trabajar en el área de discapacidad y poder ver que los apoyos que se brindan para el alumno no son competencias, sino que se trata de un equipo, ¿no? Que no viene a suplir ni a competir, sino que se trabaja en equipo para que sea realmente inclusivo ese aprendizaje. Bueno, después están los obstáculos pedagógicos, un poco hablamos de eso, de los obstáculos socioeconómicos. La escasez de materiales, ¿no? La falta de libros, recursos, limita la capacidad de aprendizaje y la participación activa. Y la falta de tecnología educativa, que esto también se ve mucho. La ausencia de tecnologías en el aula dificulta el acceso a la información. O sea, hoy en día los alumnos también tienen que tener esa interacción y estar preparados. No estamos hablando de tener un celular, de jugar a los jueguitos o conectarse con los youtubers. Estamos hablando realmente de aprender, de aprender y desandar caminos y construir otros, ¿no? Para no caer en un analfabetismo digital, porque hoy por hoy hay procesos de aprendizaje que también tienen que ver con la tecnología, por supuesto. La otra vez yo hablaba con un adolescente de la escuela técnica, una escuela técnica en Provincia de Buenos Aires, dispone de 7 años, donde no sabía realmente hacer un Word breve, unas palabras escritas y guardar en un archivo. O sea, no hay un aprendizaje de eso, no hay un gabinete que tenga computadoras, no hay sistema, y muchas veces los planes que se hicieron, diría la mayoría, es una opinión personal de estos planes en donde dieron computadoras a los niños o a los adolescentes, se utilizaron para cuestiones subjetivas. Los chicos se han deslumbrado con esa tecnología para usarlas para jueguitos o para conectarse con los youtubers o hacer cosas que nada tienen que ver con el aprendizaje pedagógico, ¿no? Y en donde se ha desvirtuado eso, ¿no? Qué triste, porque era una herramienta que es muy buena. Bueno, como le decía en un principio, ¿no? Cuando hay obstáculos neurológicos que tienen que ver con el neurodesarrollo de la persona y sus ritmos madurativos, obviamente debe haber un equipo interdisciplinario que lo pueda detectar, que va a estar compuesto obviamente por un médico pediatra o clínico, depende de la edad, neurólogos, psiquiatras, tal vez, bueno, y muchos procesos de estudios y de investigaciones que van a detectar eso, ¿no? Hay un seguimiento, es un raíz verdaderamente, es un desgaste para muchas familias hacer todo esto, que en general deriva en un CUD, en un certificado único de discapacidad, que determina una junta, y en donde, bueno, se va a llegar a un diagnóstico que eh, como siempre digo, los diagnósticos, por lo menos a mí, no me sirven, digamos, de techo, sino de piso, en todo caso, y de ahí se va a construir en adelante. Pero hay que detectar estos obstáculos. Después, como en todos los lugares, los obstáculos culturales que tienen que ver con el lenguaje y la diversidad, yo agregaría también la discriminación, que hay, todavía ocurre en las aulas mucha discriminación, pero por ahí me ha tocado pacientes cuyas madres o padres eran analfabetos y manejaban una lengua por ahí de culturas originarias en donde por ahí tampoco hablaban el español y en donde el niño con dificultades en el aprendizaje y con dificultades en el habla, tampoco terminaba, tenía una especie de dialecto en la cabeza que había que desglosar y había que hacer, digamos, una construcción de todo eso, ¿no? De cero. Eso es importante también detectarlo, ¿no? En el entorno familiar. Por eso tan importantes son las entrevistas a padres que en un próximo encuentro, en un próximo conversatorio, voy a estar hablando de lo que significan las entrevistas a padres eh, o a familiares de personas con discapacidad cuando vienen a consulta. Qué importantes son. A veces muchos padres o muchos familiares quieren evadir estas entrevistas porque, bueno, ya vienen de un raíz y vienen tan desgastados que siempre le preguntan lo mismo, tienen miedo,
tienen ansiedades, tristezas, temores, broncas también, por ahí no se quieren prestar a las entrevistas, pero yo hago mucho hincapié en la entrevista porque es nuestro punto de partida para saber todo eso. Bueno, los obstáculos subjetivos siempre van a estar y tienen que ver con nosotros, en nuestra particularidad, por eso siempre digo, no hay recetas, cuando hay obstáculos, cuando hay formas de aprender, maneras de aprender o desaprender, no es único, porque digamos, no es una única receta, o sea, bueno, ya estudié para siempre, ya sé todo, o sea, nunca uno sabe nada, o sea, más se encuentra con una persona y tiene que aprender de esa persona, y entonces ahí vamos a estar, y en donde yo, como les comentaba antes, adhiero a el psicoanálisis y lo aplico en esto de los conflictos inconscientes, que se van a saber las tramas, ¿no? En uno de los libros que yo escribí, hablo de las tramas familiares inconscientes y cómo circula o no circula el saber en una familia. Es importante saberlo. Y cómo es la relación con el saber, ¿no? Si está peleado de origen, digamos, esa persona o no, porque va a tener también una historia. Hay un lugar que las personas venimos a ocupar a una familia, que nuestra existencia siempre está precedida, ¿no? Somos hablados antes de venir a este mundo, entonces, bueno, eso tenemos que saberlo como terapeutas también. Eh, Desde el enfoque psicoanalítico, como yo les vengo hablando, que es el enfoque que yo tomo, el obstáculo, el obstáculo es un síntoma consentido. Cuando hablamos síntoma, ¿no? Uno dice, está acostumbrado a síntomas, me duele la cabeza, bueno. Cuando hablamos síntoma es una señal, ¿no? Es algo, hacemos síntoma, ¿no? Tenemos un discurso en donde se ve un síntoma, algo está pasando. Y ese algo que está pasando, yo voy a tratar de tapar o no ver o no querer saber de él. Al contrario, como terapeuta, yo quiero saber. Yo voy a poner a hablar al síntoma. Y el síntoma siempre va a hablar a través de múltiples recursos que vamos a utilizar en las terapias. Y eso cada terapeuta tiene su forma, ¿no? Pero digo, el obstáculo a mí me sirve. Porque yo digo, mira, este es un obstáculo acá, esta otra persona acá, ¿y qué me quiere decir? ¿No? Tengo que prestar atención ahí. El no aprender también comunica. ¿Por qué no aprende alguien? ¿Qué le pasa? ¿No quiere aprender? ¿Tiene algunos obstáculos de los que mencionamos? ¿Me viene a enseñar otro tipo de obstáculos? Porque ya digo que esto no está cerrado, ¿no? Hay infinidad de obstáculos. El deseo atraviesa el aprendizaje, ¿no? El deseo atraviesa el aprendizaje en todos los niveles, en la enseñanza. Eh, si hacemos un ejercicio de pensar en profesores que hemos tenido, docentes, y vamos a ver que algunos nos enseñaban con tanta pasión que el deseo se les salía por la boca y uno tomaba eso, uno captaba eso. Y hay otros que simplemente se sentaban, copiaban en el pizarrón o dictaban algo y ahí uno no veía ningún deseo, de nada, o sea, ahí ya no. Lo mismo sucede en el aprender, uno tiene deseo de aprender. De aprender qué y de qué forma es lo que nosotros los terapeutas vamos a ver, vamos a ir viendo. El enfoque psicoanalítico nos habla de una trama particular, singular, subjetiva. Nos habla que no hay una generalidad, sino hay un sujeto en cuestión que le está pasando esto y ahora. Porque lo mismo, a este sujeto por ahí que le pasa esto ahora, ayer no le pasaba ni le va a pasar mañana. Entonces todo en contexto y en tiempo. Bueno, en este ciclo de conversatorios, en donde incluimos el arte, eh, lo vamos a utilizar como recurso en las terapias, como ya lo venimos mencionando. El arte como recurso nos va a mediar en ese obstáculo, nos va a ayudar a desentrañar ese obstáculo, nos va a poder brindar otras posibilidades. El arte tiene que ver con una expresión con y sin palabras. En general uno siempre piensa, bueno, el arte nos da otras formas de expresarnos para los que no tienen palabra, pero el arte también es la palabra, ¿no? Y la palabra no se dice porque sí, cada uno utiliza una palabra, arma una frase, elige una palabra y no otra. Y a veces uno cree que dice y es dicho, me gusta decir, a veces uno cree que dice y es dicho. Entonces esto también lo vamos a investigar a través del arte. Y algo maravilloso que, digamos, que sucede con el arte, del cual estoy atravesada también, es la transformación del obstáculo en una creación propia, ¿no? O sea, de ahí, como decíamos antes con el síntoma psicoanalítico, de ese síntoma, de ese obstáculo, nosotros podemos construir
un arte, podemos transformar eso en otra cosa. Eso tiene la fascinación de ser humano, que, que nos da esa posibilidad. Y desde mi mirada también yo siempre voy a tener el enfoque holístico, ¿no? Porque todo esto que hablamos hasta ahora, que ya les digo, no son todos los obstáculos, son algunos de los obstáculos que yo señalizo, pero estamos atravesados por muchos otros y uno viene acá para aprender y para dejar la pregunta. Es el enfoque holístico, la totalidad, ¿no? Entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo es la cognición del paciente, más la emoción, más la subjetividad, que es lo que construye todo su ser. Entonces, enseñar más escuchar y más crear, me gusta, ¿no? Porque uno crea un enseñaje, diría Pichon Rivière, ¿no? O sea, es un ida y vuelta donde somos transformados y nos transforman a la vez. Y tiene mucho que ver con la escucha activa, todo lo que estuvimos hablando. Si no escucháramos activamente, no podemos detectar absolutamente nada. Y la escucha activa relacionada no solo con el oído, sino uno escucha con los ojos también, ¿se entiende la metáfora? Y con el tacto, y con todos los sentidos. Y bueno, aprender es construir un sentido, o sea, un sentido nuevo, ¿no? A veces resignificamos también. No hay aprendizaje si no hay experiencia de lo aprendido, si no sería solamente transmisión de la información. Entonces ahora venimos con las conclusiones, algunas de las que estamos sacando, y me gustaría que ustedes se sumen a este canal Arte Mitre María y a mi Instagram @mitre_mari con Y al final para aportar sus conclusiones. Estas frases, ¿no? Aprender no es solo incorporar saberes, sino también animarse a habitar lo desconocido de uno mismo. Por eso a veces da miedo, ¿no? Aprender no es solamente incorporar saberes, sino es pasarlo por nuestro cuerpo y habitar eso que aprendimos. Allí donde aparece el obstáculo, no hay solo un límite, hay un sujeto que intenta decir algo. Entonces, nosotros tenemos el obstáculo y podemos enojarnos o podemos amigarnos con ese obstáculo, ir a preguntar al obstáculo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir ese obstáculo ahora y en esta persona y en este contexto familiar y en este contexto sociocultural y en esta institución? Cuando el aprendizaje se detiene, el arte abre caminos donde la palabra aún no llega, o sea, la palabra escrita, ¿no? O sea, la palabra en donde se nos sale por los poros en realidad las palabras que queremos decir, ¿no? Entonces, por eso que es importante el arte como recurso. Entre el saber, el deseo y la creación, el aprendizaje deja de ser un rendimiento y se vuelve experiencia, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Uno crea, de lo que incorpora, uno crea un nuevo sentido y lo pasa por el cuerpo. Y ahí es donde recién ahí hay un aprendizaje, sino solamente transmisión de información y vamos como autómatas por la vida repitiendo como loros lo que alguien nos dijo. Entonces, el alumno, el paciente o la persona no como un depósito bancario, como decía Freire en su Pedagogía del Oprimido, sino como construyendo sentido a partir de lo que sabe y cómo lo renueva y cómo lo transforma. Eso es un arte también, el arte de aprender. Yo les quiero dar muchas gracias por estar escuchando estas reflexiones, por querer saber un poco más acerca de los obstáculos y del aprendizaje, porque como siempre digo, la idea es multiplicar lo poco que uno puede saber y transmitirlo para ayudar a los demás. En ese sentido, les agradezco. Los invito a seguir, a suscribirse a mi canal, que es Arte Mitre María, a seguirme en Instagram, @mitre_mari con Y al final, para sumar experiencias, acompañarnos entre todos en este hermoso camino de la psicopedagogía y el arte. Así que realmente les agradezco y seguramente nos vamos a estar viendo. Voy a dejar de compartir Daya con otras propuestas, en otras temáticas, y están invitados a sugerir temas, como siempre digo. Gracias. Quiero estrenar en tu alma eso de los argumentos, cuento que sea nuestro, te paso a buscar poesía.